Vamos al libro de Santiago, hermanos. El libro de Santiago es un autor magistral, tocando algunos temas importantes como es la fe y las obras, como es la fe, ¿verdad? Que es nuestra base fundamental para nuestra salvación, las riquezas, la lengua, el orgullo, la oración. Aborda también la religión, ¿verdad? Dice la Biblia que si alguno se dice ser religioso y aborrece a su hermano, pues es vana su religión, no sirve. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema, ¿verdad?, que lo he titulado, basado en esta pregunta del verso 14, ¿podrá tu fe salvarte? Y el desafío de la pregunta es medir el nivel de fe que nosotros tenemos. Santiago dice, bueno, lo vamos a leer para enseguida entrar en materia después de una oración. Dice, hermanos míos, verso 14, Santiago 2, 14 al 19 o 20. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y ahí surge esta pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Compara esta buena intención, ¿verdad? No es que sea una regla, claro, si tú ves a un hermano necesitado y le das, haces un bien, pero Santiago utiliza este ejemplo para decirnos que si tú tienes una buena intención de fe y si no accionas en esa buena intención de fe, de nada te sirve o de nada me sirve. Así también la fe, dice Santiago, el hermano del Señor, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, o sea, no existe. Pero dirá alguno, tú tienes fe y yo tengo obras. Tampoco funciona, ¿verdad? Esto no es un asunto compartido. Tiene que estar la fe y las obras acompañadas. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa es la regla. Mostrar la fe por las obras. Y el verso 19 y 20 es bien desafiante. Bien desafiante. ¿Tú crees? Porque la fe tiene un motor que la impulsa. Y ese motor que la impulsa se llama creer. Si alguien dice que tiene fe y no cree, pues no hay una base para fundamentar eso, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando el verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? A ver, levanten la mano los que creen que Dios es uno. Dios no es un Dios trino. Dios es uno su nombre, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios, un Padre, que es por sobre todo y en todos y por todos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Y lo que dice, hermanos? También los demonios creen y tiemblan. No solamente creen, sino tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Vamos a orar en el nombre maravilloso de Cristo. Padre amado, en esta hermosa tarde te adoramos porque has estado con nosotros. En humildad me presento a ti y te ruego que me des gracia para compartir este pensamiento a tus hijos. Y que podamos, Señor, hacer un análisis de la fe que nosotros estamos diciendo que profesamos. Queremos, Señor Jesús, que la fe que nosotros hemos depositado en ti nos lleve a estar en tu presencia. Eso es lo que anhelamos y eso es la recompensa de la fe. Gracias, Señor Jesús. Dame gracia, dame entendimiento, dame la unción de tu Espíritu, para que yo pueda predicar este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome sus lugares, hermanos, alabando el nombre maravilloso de Cristo. Si nosotros quisiéramos
sacarle una esencia a estas palabras que dice Santiago, nos daríamos cuenta que los demonios también tienen fe. Es la fe de los demonios. Los demonios, vamos a estar viendo algunas cosas que quiero, hermanos, de alguna manera, que nos desafíen a nosotros, porque aquí la pregunta que se hace, o que hace Santiago, que nos hace Santiago a nosotros, es: ¿la fe que tú tienes en este momento te puede salvar? La fe que nosotros profesamos no es una fe basada en milagros, aunque se necesita fe para obtener un milagro. No es una fe basada en acontecimientos extraordinarios, aunque la fe también es motor de acontecimientos extraordinarios en nuestra vida. Pero la esencia principal de la fe es nuestra salvación. Y el análisis o el desafío que nosotros tenemos en esta tarde es que si la fe que nosotros profesamos en este momento, como la estamos viviendo, podrá salvarnos. Ese es el gran desafío. Y confronta la fe de los demonios. Hay un ensayo de San Agustín, que en su libro, ¿verdad?, La ciudad de Dios, menciona que Satanás va con un beato llamado San Miguel. Y San Miguel es el director, pudiéramos llamar así, de un convento de monjas. Y invita a Satanás a ese convento de monjas. Y llega Satanás al convento de monjas y pues San Miguel, ¿verdad? Estoy hablando de una manera muy general. Obviamente nosotros creemos que hay un santo, ¿verdad? Y nosotros también somos santos por él, ¿verdad? Pero bueno, así lo expresa San Agustín, o Agustín de Hipona, si no le quiere llamar San Agustín. A San Agustín lo beatificaron, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que fue un hombre muy respetado y reconocido. Entonces, bueno, no quiero entrar en tantos detalles, pero este hombre lleva a Satanás a este convento y les dice, le presenta a las monjitas, ¿verdad?, de ahí, y le dice: mira, qué pureza de mujeres, son vírgenes. Y le dice Satanás: yo soy más pulcro que ellas, yo soy más limpio que ellas, yo soy más virgen que ellas, porque yo nunca he fornicado. Ellas no son adúlteras, no son fornicarias, pero con su mente fornican todos los días. Porque Satanás conoce nuestros pensamientos. Satanás, de hecho, no conoce nuestros pensamientos, nos ataca en nuestros pensamientos. Y hay tres cosas que nosotros debemos entender que Satanás no tiene. Satanás no tiene carne. Amén. Satanás no es carne. Satanás no muere. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Y Satanás no tiene algo muy valioso que tú tienes, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios solamente ha sido derramada para aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Satanás no tiene ese privilegio. Satanás está destinado, y sus ángeles y sus demonios, Satanás y sus demonios, están destinados al infierno, al fuego eterno, y él lo sabe muy bien. Pero sí, Satanás tiene algunas cosas que son importantes. Satanás es arrogante, soberbio, orgulloso. Si hay aquí un arrogante, un soberbio, está lleno de un demonio llamado, o de los demonios, porque la arrogancia es de Satanás. ¿Qué dice Dios acerca de los arrogantes, hermanos? Dios los resiste, no quiere saber nada de ellos. Satanás es mentiroso también, es padre de mentira. Y Satanás también, hermanos, es engañador. Son estas tres cosas que tiene Satanás. Es engañador, es mentiroso y es arrogante. Si alguien posee alguna de estas tres cosas, yo le sugiero que se arrepienta y que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Voy a hacer un pequeño ensayo de esto. No pretendo darles una clase de demonología, porque
no es el punto. El punto es desafiar nuestra fe, porque nuestra fe, Santiago dice, si tu fe que tú tienes en este momento no supera a los de los demonios, está diciendo Santiago esto en palabras muy diplomáticas. Si tu fe que tú profesas en estos momentos no supera a la de los demonios, tú eres peor que un demonio. Está duro el asunto, pero Santiago lo dice así. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues haces bien. Los demonios creen. ¿Y qué más, hermanos? Tiemblan. Algunos creen aquí, pero ni cosquillas sienten. Saliendo de aquí, somos, ¿verdad? Peor que cualquier cosa. Bueno, vamos a hacer algunas cosas importantes. El Señor Jesucristo hizo una encuesta ahí en Mateo capítulo 16, verso... Quiero estar un poquito exacto. Mateo capítulo 16, verso 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Hizo Jesús una encuesta a sus discípulos y a sus apóstoles. ¿Quién dice las gentes que es el Hijo del Hombre? Y ya usted conoce la historia. Pedro, hermanos, contesta contundente el concepto que él tenía en su mente y en su corazón de lo que era Jesús. Gloria a Dios. Bueno, la pregunta es, ¿qué dicen las gentes? ¿Qué es la encuesta general cuál es la opinión pública acerca de Jesús? Y ellos estaban bien sabidos que la gente decía, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres alguno de los profetas, otros dicen que eres Juan el Bautista. Bueno, le dieron un sinnúmero de respuestas, pero la respuesta fue muy concreta con ellos. Y es muy concreta para nosotros en esta tarde. ¿Y ustedes qué concepto tienen de Cristo? ¿Qué es Jesús para ti? En este punto de tu vida, en este momento de la historia de tu vida, en esta fecha, en este año, ¿qué es Jesús para ti? Y se quedaron de a 6. No pudieron contestar. Pero hubo uno que contestó y le dijo contundentemente y convencido, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. ¡Qué respuesta tan maravillosa! Jesús se sintió muy halagado por la respuesta que Pedro le dio y le dijo, lo eleva también a Pedro al rango más elevado del nuncio apostólico, de los apóstoles. Pero unas horas después lo rebaja a la categoría de Satanás. Fíjense qué tremendo es esto. Vamos a leerlo porque necesitamos pesarlo muy bien. Verso 17, entonces, después de la respuesta de Simón, verso 16, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El verso 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, qué rango y qué posición tan importante le dio Jesús a Pedro, ¿verdad? Lo eleva al rango más importante de los apóstoles. Unas horas después, Jesús les anuncia, y necesito ir a Jerusalén, porque allá me van a escupir, porque allá me van a golpear, porque allá me van a bofetear, porque allá me van a crucificar, pero voy a resucitar al tercer día. Y luego Pedro se lo lleva aparte. Señor, ven, quiero hablar contigo, Jesús. Y se lo llevan. ¿Qué pasó? Pedro, el más grande de los apóstoles. ¿Qué pasa contigo, Pedrito? O Pedro, ¿verdad? No le dijo Pedrito, estoy haciendo un poco
de un buen ambiente. Y le dice, oye Señor, pues que no tienes compasión de ti mismo, que no te quieres. ¿Cómo es posible que vayas a ir a Jerusalén y te vayan a pasar todas estas cosas? ¿Cómo no tienes compasión de ti mismo? ¿Sí? ¿Dónde estoy? Ya me perdí. ¿16 qué? 22, gracias. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Y luego que le dice Señor, hermanos, verso 23, ¿qué le dijo? Satanás, quítate delante de mí, Satanás. No, hermanos, esto es como de ángel a demonio, como de la gloria al infierno. Eso es lo que es. Nosotros necesitamos entender que hay cosas en nuestra vida que necesitamos filtrar y evaluar muy bien. Miren, hermanos, nosotros tenemos un común denominador en esta tarde aquí. El común denominador no es a comer el talento que el hermano José está haciendo. No es comer steak picado. El común denominador de estar nosotros congregados aquí no es ni siquiera alabarlo a Él. No, nos gozamos nosotros al alabarlo a Él y Él tiene contentamiento de su pueblo, pero Él tiene mejores cantantes que el hermano Rafael Espinosa, con todo el respeto que se merece el hermano. El ángel más desentonado canta mejor que el hermano Rafael Espinosa. Esos seres han sido creados para adorarlo y tienen voces que ni siquiera se pueden igualar a nuestros tenores, nuestros, no sé, falsetes que nosotros tenemos cuando cantamos. Bueno, nosotros, yo me incluyo, ¿verdad? Yo no soy bueno para cantar. Dios tiene seres que lo hacen perfectamente, pero la salvación no es para los ángeles, la salvación no es para los demonios. La salvación es para ti. Y ese común denominador que nos tiene a nosotros congregados en esta tarde es hacer que la palabra de Dios, dicha constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, nos haga crecer nuestra fe de tal manera que nuestra fe nos pueda salvar. No queremos que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Estamos de acuerdo con el anhelo de Dios y que todos procedan al arrepentimiento, que todos obtengan vida eterna. Eso es lo que a nosotros nos tiene reunidos en esta tarde. No hay otra razón. En el proceso, en el camino, uno aprende de muchas cosas. Recuerdo... Y digo esto porque el tema conectado a si la fe que tú estás profesando en este momento, si Jesús, por ejemplo, viniera y hiciera una encuesta con nosotros en este momento y dijera, manda Jesús esa lista de preguntas que se hacen en un censo o en una encuesta. Y en una de esas preguntas dice, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué responderías ahí? No, pues es el que me hace milagros, es el que me ayuda en mi economía. Cuando no tengo para pagar la renta, Él me la paga. ¿Qué es Jesús para ti? Si Jesús no es tu Salvador, Dios se va a poner una mala respuesta en esa pregunta. Si la siguiente pregunta en la encuesta sería, ¿qué es lo más importante para ti en este momento de tu vida? ¿Qué le responderías? Mi trabajo, mi familia. ¿En qué ocupas la mayoría de tu tiempo? ¿Tu mente en qué se ocupa todo el día? ¿Cómo estás formando a tu familia? ¿Cuáles son las cosas más importantes que tú tienes en este momento? ¿Dónde está tu fe? ¿Podrá tu fe en este momento salvarte? Si Dios hiciera una encuesta
¿Qué le responderíamos? Porque Dios está interesado en que nosotros lo conozcamos a Él y sepamos de Él. Mire, quiero llevarlo ahí a Mateo capítulo 11, un poquito más atrás de donde estuvimos. La ciudad protagónica de este acontecimiento es Capernaum. En Mateo capítulo 11, verso 23. Dice el Señor, hablando o refiriéndose a Capernaum. Capernaum, por cierto, hermanos, es la ciudad donde más milagros realizó Jesús. En Capernaum es una ciudad en ruinas hoy en día. Y es una ciudad en ruinas porque Dios lanzó una maldición contra Capernaum. En ese tiempo, Capernaum era más importante, era un puerto marítimo, era más importante que Jope, era más importante que las otras ciudades. Era el centro de la industria pesquera Capernaum y por ello era una ciudad muy prominente. Y en ese lugar, ciudad natal de Pedro, Dios realizó infinidad de milagros. Pero fue donde hubo menos convertidos. La gente no se arrepintió en Capernaum. Entonces Dios se molesta con Capernaum y le dice a Capernaum esta sentencia, verso 23 de Mateo 11. Y tú, Capernaum, que eres levantada, ¿hasta dónde la levantó Dios a Capernaum, hermano? Hasta el cielo. Y después de subirla hasta el cielo, ¿qué hace Dios? La baja hasta el infierno. Tú, Capernaum, le dice, que has sido elevada hasta el cielo, gloria al Señor. Hasta el Hades o hasta el infierno serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el juicio, imagínate usted, hermano, imagínese usted este Dios que tiene una sentencia y que en este momento está desafiando nuestra fe. El juicio será más tolerable. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dios le está diciendo a los capernaumitas, no sé si lo dije bien, Dios les está diciendo a los capernaumitas que los sodomitas eran mejor que ellos. Usted sabe quién fue Sodoma. Usted sabe en qué magnitud de maldad vivía Sodoma y Gomorra, esas ciudades que se les conoce como las ciudades de pecado. Pues Capernaum, su incredulidad los lleva a tener un juicio peor que el juicio que le vino a Sodoma y Gomorra. El punto aquí es, hermanos, yo veo el cristianismo de hoy en día a nivel general. Y la fe que hoy profesamos los cristianos en este tiempo es una fe pusilánime, fluctuante, vacilante, y la negociamos por cualquier bagatela. Hay poca pasión por Dios. Hay poca entrega por Dios. Cualquier cosa es más importante que nuestra fe. ¿Podrá la fe de este tiempo? Yo veo los grandes eventos, ya esa multitud de gente, esa masa de gente. Digo, ¿qué hace esa gente fuera de las iglesias? Porque hay iglesias que albergan hasta 15,000 personas y tienen 2 y 3 servicios. Y yo digo, ¿qué hace una ciudad con 15,000 cristianos apasionados? Es una ciudad que debe tener un impacto en su corazón, en su vida. Pero ¿sabes qué? Esa gente saliendo de ahí, su fe se vuelve de no sé de qué cosa, pero se derrite, se acaba. Porque no es una fe que está basada en los principios que el Señor Jesucristo estableció para nosotros.
Entonces, el gran desafío para nosotros en esta tarde es: ¿podrá la fe que estamos profesando en este tiempo salvarnos? Quiero llevarlo a algunas escrituras para que analicemos algunas cosas que yo considero están muy profundas ahí. Y una de ellas se encuentra ahí en Esdras capítulo 6. Vamos ahí a Esdras, por favor, capítulo 6. La propuesta, el celo, el creer en Dios viene de un Dios pagano llamado Darío. Ustedes saben que Esdras, el libro de Esdras, el tema central el tema central del libro de Esdras es, pues bueno, el retorno de los judíos del cautiverio de Babilonia, ahora ya en la posesión de los medo-persas, y Darío era parte de ese gobierno. Y Dios pone un celo en un rey pagano. No era cristiano, no era del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando llega el grupo de personas que se vino del exilio a Jerusalén, y se ven con algunos obstáculos para construir el templo, entonces ellos le dicen al rey que tienen algunos problemas para reconstruir el templo, porque los adversarios siempre se oponen a esto. Y en el verso 10 dice este rey pagano: para que ofrezcan sacrificios agradables a Dios. Un rey pagano está diciendo para que ofrezcan sacrificios. ¿Qué clase de sacrificios, hermanos? Como sean, al cabo es para Dios. Si tu sacrificio a Dios no es agradable, si tu sacrificio a Dios no es con todo tu corazón, lamento decirte, Dios no lo recibe. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Un rey pagano sabía perfectamente esto. Dice Darío, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren. Fíjate con qué se conformaba este rey. Este rey, quiero definir un poquito el proyecto que se está realizando aquí. Este rey auspició, financió la construcción del templo de Jerusalén. A los judíos no les costó ni un 5 reconstruirlo. Este rey, de sus finanzas, apoyó el proyecto de reconstrucción. ¿Y sabes qué era lo que pedía este rey? ¿Sabes qué pedía este rey, hermano? Que oraran por él y por sus hijos. Un rey pagano. Pregunta para nuestra fe de hoy: ¿oras por tus hijos? ¿Te preocupan tus hijos? Este rey pagano conocía que ese Dios que habitaba en ese templo era el Dios verdadero, y conocía que las oraciones que hacía el pueblo de Israel en ese pueblo, Dios las escuchaba, y él quería que sus oraciones de ese pueblo fueran intercesoras a favor de él. Y yo me pregunto hoy en día, bueno, les pregunto a ustedes, porque el desafío es: ¿podrá tu fe salvarte? ¿Cuántas horas, cuánto tiempo oras a Dios? Aún más reflexiva la pregunta: ¿cuánto hace que no oras a Dios? Orar no es, vamos a orar por la ofrenda, vamos a orar para que empiece el culto, vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Pasen al altar, vamos a orar. Eso no es orar. La oración que Dios aprecia, la oración que Dios valora, es la que tú haces en tu recámara secreta. Cuando tú cierras la puerta de tu recámara secreta y oras a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensa en público. Esa es la oración. Pregunta: ¿cuánto hace que no oras?
¿Te preocupa tu familia? A este rey le preocupaba su familia, sus hijos. ¿Sabes por qué financió económicamente este hombre este proyecto? Porque quería que ese pueblo intercedieran por él, por su gobierno y por sus hijos. Qué anhelo tan noble, ¿verdad? ¿No le parece que es un anhelo noble, hermano? Desafiante para nosotros. Yo quisiera preguntarles en esta tarde, ¿cuántos saben que Dios escucha nuestras oraciones? Bueno, no todos, pero se lo voy a volver a preguntar por si no tuvo la oportunidad de decir amén. ¿Cuántos saben que Dios escucha nuestras oraciones? Amén, Dios las escucha. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, para que oren por la vida del rey y por sus hijos. Y sigue diciendo el rey: también por mí es dada orden que cualquiera que altere el decreto se arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha un muladar por eso. Nosotros, hermanos, agarramos los decretos de Dios y los alteramos, los distorsionamos, los cambiamos, los acomodamos a nuestro estilo de vida. No, es que Dios no puede ser tan malo, es que Dios esto, es que Dios aquí, es que el amor, es que aquí, es que allá. No, hermanos, la palabra de Dios, si hay algo que permanece, si hay algo que no está en un plano de negociación, es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El decreto no puede ser cambiado. Era tan drástica la sentencia que dijo Darío: el que lo cambie, van a arrancar un madero y lo van a poner en su casa y lo van a colgar a esa persona junto con su familia, y su casa será hecha un muladar. Hoy en día, esto viene de un rey pagano, de un rey que no conoce a Dios, pero que está desafiando nuestra fe de los cristianos contemporáneos, de los cristianos de hoy. Y luego sigue diciendo el rey: y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, destruya. Fíjate bien, hermano, el celo de este varón varón de Dios, no sé si era de Dios, pero no se profesó un ser que adoraba al único Dios verdadero, pero él conocía al Dios que adoraban los hebreos. El Dios que hizo habitar ahí su nombre, ¿qué dice, hermanos? Destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano. ¿Para qué? Para cambiar o destruir la casa de Dios. Yo veo a la iglesia apostólica de hoy comparada con la iglesia apostólica de hace 30 años. No se parece en nada. No. Hoy en día, hermanos, los pseudo apóstoles y los pseudo profetas están tan metidos dentro de la iglesia apostólica. Una iglesia que se caracterizó por ser una iglesia con un concepto de santidad muy elevado. Hoy en día, muchos cristianos que nosotros condenábamos hace 30 años, nos superan en santidad, nos superan en fe, nos superan en número, nos superan en temor a Dios. ¿Dónde está ese celo? Darío dice: cualquiera que cambie o destruya el templo. Hoy en día, ¿sabes que en la iglesia ya se predica con jeans de esos rotos, con sandalias, con short? La moda de las iglesias hoy en día es que todo allá esté oscuro y que aquí haya mucha luz y mucho humo. Porque es una forma
de atraer la atención de la gente y crear un buen espectáculo, ¿verdad? Si tienes buena música, si tienes buenos cantantes, si tienes un predicador que sea carismático, atraes a las gentes. Ponles comodidad, ponles aire acondicionado, ponles sillas muy cómodas y esta iglesia va a estar retacada. Bueno, está retacada, ¿verdad? Y los felicito porque a pesar de que haga calor, ustedes no se quedaron en su casa. Aquí no tenemos aire acondicionado, pero tenemos la presencia del Señor. Ese calorcito está más sabroso, gloria al Señor Jesucristo. Pero bueno, el punto es que hoy la iglesia, nuestra iglesia, nuestra doctrina se ha cambiado mucho. Mucho se ha cambiado nuestra doctrina. Se ha negociado, se ha vendido. Y eso es muy lamentable. Este rey Darío dice: cualquiera que cambie o destruya la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Si nosotros traemos la enseñanza para nuestros días, ¿cuál es el templo, hermanos? ¿Cuál es el templo? Nosotros somos el templo. Y la consigna es que ese templo no se cambie y no se detenga la obra. Fíjate que en un proyecto de reconstrucción hay muchas opiniones. Estoy seguro que si Darío no pone eso como un precedente, cualquiera que quiera cambiar y cualquiera que detenga la obra, se las va a arreglar con Dios. Si nosotros tuviéramos un proyecto de remodelación aquí, vino un terremoto y destruyó este lugar y ya tenemos el dinero para reconstruirlo y haríamos un montón de cambios. Pero ¿sabes que hay un principio que no necesariamente conllevan a la estética del lugar, del edificio? No es esa la base principal. Conllevan a que los valores y los principios que hemos aprendido basados de este libro no se cambian y no se alteran. Deben mantenerse intactos porque vienen de la misma boca de Dios y el proyecto de santidad para nosotros sigue siendo vigente. Ahora, quiero llevarlo rápido porque no quiero detenerme en tantos detalles, porque quiero darle palabra de Dios. Y estamos hablando de tomar le decía yo, aunque suene un poquito medio curioso esto, ¿verdad? La fe de los demonios. Ahí en Marcos capítulo 1, hablando de Capernaum, Dios entra a la sinagoga, Jesucristo entra a la sinagoga de Capernaum. A esa sinagoga se le conoce como la sinagoga de Jesús, porque en esa sinagoga de Capernaum fue donde Dios más enseñó, o nuestro Señor Jesucristo más enseñó. Y dice en Marcos capítulo 1, verso 21, dice: entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. O sea, Jesús todos los días de reposo enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Fíjate, hermano, este asunto está como que si hoy en día los judíos, por cierto, eran muy celosos. En las sinagogas no podían entrar mujeres. En la sinagoga no podían entrar gente que tuviera defectos físicos. ¿Se recuerdan del cojo de la puerta de la hermosa? ¿Por qué estaba en la puerta? Porque él tenía un defecto físico, él no podía entrar. Pero se filtró un demonio a la iglesia. Si lo traemos a nuestro tiempo, es como que le dijéramos al demonio: abre tu himnario en el número tanto y abre tu Biblia. Y el demonio ahí está también cantando con nosotros. Muchos de nosotros que vivimos una fe tan fluctuante, una fe que no nos lleva a nosotros
a evaluar si realmente nuestra fe nos está salvando o nos está llevando a los mismos infiernos. Porque le dice Dios a Capernaum y le dice Dios a Pedro, al que lo subió al rango más elevado de posición apostólica, y después lo subaja demonio. Le dice a Capernaum: hasta los cielos has sido elevada, pero vas a ser subajada hasta los mismos infiernos. Mucha gente que viene a la iglesia solamente se cuelga un título de cristianos, pero su fe no está siendo una fe apasionada, no está siendo una fe que realmente lo lleve a valorar los principios y valores que el Señor ha establecido para nosotros. Este demonio que estaba metido en la sinagoga de Capernaum, fíjate lo que hace. Jesús no habló con el endemoniado, entiende eso. Jesús habló con los demonios. Dijo este endemoniado, diciendo, o sea, los demonios, el espíritu inmundo dio voces, dice el verso 23, diciendo: ¿qué tienes con nosotros? Plural, eran varios demonios. Jesús Nazareno. El demonio identificó a Jesús como el Jesús prometido al pueblo de Israel. El Jesús que venía del pueblo de Nazaret, y lo ubicó perfectamente Satanás, o los demonios sabían quién era Jesús. ¿Y lo que le dice el demonio, hermanos? Has venido para destruirnos. ¿Qué más? Sé quién eres. El demonio le dice a Jesús: yo sé quién eres. Pregunta para nuestra fe de hoy: ¿sabes tú quién es Jesús? Hermano, no te quedes callado porque me pones a mí en duda. ¿Sabes tú quién es Jesús? Aleluya. Sabes que Él está aquí presente en esta tarde. Puedes adorarlo, puedes bendecirlo. Está hablando, está tocando. El demonio, hermanos, en la sinagoga le dice: yo sé quién eres. ¿Y lo que le dice más, hermanos? El Santo de Dios. En nuestras congregaciones la gente sabe tanto quién es Jesús, y tiene tan valioso el concepto de santidad de Dios, que una llamada por teléfono es más importante, que estar checando tu teléfono es más importante, que te estén distrayendo por cualquier tontería es más importante. Tienen más reverencia los demonios a la santidad de Dios y conocen perfectamente que Él es el Santo de Dios. Hermano, esto debería de desafiarnos a nosotros. Esto debería de confrontar nuestra reverencia que nosotros debiéramos tener al estar en nuestras reuniones. Saber que al que estamos adorando es aquel que es santo y que nos ha santificado a nosotros. Estamos diciéndole que Él es santo, gloria al Señor, con nuestros labios. Pero tal vez nuestro corazón está lejos de conocer este principio. Jesús le dijo a este demonio: cállate la boca. Yo conozco a un pastor que cuando ve a alguien que está usando su teléfono, le dice directamente, porque de aquí se ve lo que ustedes están haciendo: tu hermano que está usando tu teléfono, salte para afuera. Si es más importante esa llamada que tú estás teniendo a ti, ve a contestarla ya. Ese niño que anda llorando, saquen ese chillón. Los conozco, pastores que se tratan así. ¿Sabes qué Dios le dijo? Si yo los tratara así aquí, hermanos, ustedes no me querrían como me quieren. No.
me quedaba solo. No, no tanto así, hermano. No. Hay gente que está enamorada de Jesús y que sabe de qué se trata esto. Pero sí es cierto, hay gente que tú tienes que ponerte los guantes y usar el bisturí más fino para tratar con ellos. No, tú no les puedes decir, hermano, más reverencia para Dios. Había un hermano, ¿verdad? Hermano Efraín Valverde, el viejo que se le dice, ¿verdad? Ese varón predicaba 3 horas y cuidado con el que se durmiera. Y no predicaba, platicaba. Hermano, no te estés durmiendo, salte para afuera. Así decía el varón, así predicaba el hermano. Este demonio que estaba en la sinagoga tenía un concepto de reverencia más elevado que muchos de nosotros. La fe de los demonios es un desafío a nuestra fe tan débil y tan pusilánime. Este hombre reconoció la santidad de Dios, reconoció que él venía no a salvar al demonio. Los demonios saben que Jesús tiene un tiempo donde va a venir y va a acabar con ellos. Y los demonios estaban asustados diciendo, Señor, ¿ya viniste a destruirnos? Dios vino, hermanos, a nosotros, o Dios viene a nosotros. ¿Para qué viene a nosotros? ¿Para destruirnos? Para salvarnos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso le digo que si nuestra fe no supera la fe de los demonios, estamos siendo nosotros peores que demonios. Si no estamos nosotros metidos en lo que debiéramos estar, estamos en serios problemas. Concluyo Marcos capítulo 5. Otro acontecimiento, usted lo conoce muy bien también, es cuando Jesús llega a la región de Gadara, que por cierto, antes de llegar a la región de Gadara, ustedes saben que los discípulos cuando cruzan el mar de Galilea se encuentran con una tormenta. Amén. Y en esa tormenta ocurren ciertas cosas que tienen un contraste con lo que los demonios sabían de Jesús. ¿El demonio sabía quién era Jesús, hermanos? ¿El demonio sabía que Jesús era el santo de Dios? ¿Sí? Cuando los discípulos estaban amedrentados por la tormenta, y luego, Señor, ayúdanos, porque míranos la tormenta. Y luego se levanta el Señor y reprende los vientos y la mar. ¿Y qué pasó con ellos, hermanos? Se asustaron. ¿Y sabes qué dijeron? ¿Quién es este? Tenían 3 años con él y no lo conocían. Paz de Cristo. ¿Quién es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Y luego Jesús se regresa y los ve. ¿Por qué estáis amedrentados? Y les pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Hermano, Dios no te puede sacar del problema en que tú estás. Dios no te puede sanar de la enfermedad en que tú tienes. Dios no te puede, y aunque no lo haga, ¿qué importa, hermano? Lo que Dios ha venido a salvarnos y a redimir nuestras vidas. Pero Dios puede hacerlo. Dios no tiene ningún problema con eso. Les dice, ¿cómo no tenéis fe? A estas alturas de la historia, de la vida, ¿cómo ustedes no tienen fe? Y bueno, se van a la región de Gadara y ahí se encuentran a un endemoniado. Y Jesús nuevamente tiene un diálogo con los demonios. Dice el verso 6 del capítulo 5. Cuando vio pues a Jesús, o sea, los demonios vieron a Jesús, corrió. Este asunto se singulariza y después se pluraliza. Ustedes saben que cuando Jesús les dice quién eres, y le dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Pero dice, cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él.
Muchos, aunque tengan a Jesús de cerca, ni corren ni se arrodillan. No. Ay, ya para qué, hermano, no, arrodillarnos. Qué triste situación, hermano. Un demonio reconociendo que el que había pisado esa región de Gadara y que había llegado a esos sepulcros era el Dios que merecía que se arrodillaran. Los demonios se arrodillaron ante Jesús. Oye, a la gente hay que, no sé, con tirabuzón o con un peso pesado hacerlos que se arrodillen. Ni una lagrimita le echan a Dios siquiera. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres que tu fe te salve con esa apatía, con esa indiferencia, con esa manera tan absurda de adorar a Dios? No, Dios no habita en esas condiciones. Dios no puede glorificarse en esas condiciones. ¿Qué hacían los demonios, hermanos? Clamaban. ¿Sabes lo que es clamar? Clamar es un nivel más elevado que orar. Clamar es un deseo ferviente para que Dios resuelva tu problema que tú estás pasando, crítico, crónico en ese momento. Los demonios clamaban. Y clamaban a gran voz. Se dice que una legión son 6,800, de acuerdo al conteo romano, una legión son 6,800 personas. Imagínate a 6,000, vamos a ponerle 6,000 demonios, clamando a gran voz. Hermano, nuestras reuniones deberían de ser diferentes. Nuestra adoración a Dios debería de ser diferente. Si supiéramos que el que está en nuestras reuniones es el que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, es el que nos prometió vida eterna, es el que puede solucionar cualquier problema en tu vida. Estos demonios no tienen salvación, no tienen esperanza, no tienen gracia, pero clamaban a Dios. Aleluya. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjate cómo le dicen a Dios. ¿De qué manera adoras tú a Dios? ¿Cuáles son tus prioridades, tus expectativas para adorar a Dios? Cuando estás aquí sacas tus... yo no creo que Dios esté aquí. ¿Cómo Dios va a estar en la alabanza? Mira al músico, mira la música, mira al que está cantando, mira el hermano, mira la hermana. No, olvídate, hermano, de eso. Alaba el nombre glorioso de Jesucristo, porque los mismos demonios entendieron que ahí estaba Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Gloria al Señor Jesucristo. Y luego le dice, te conjuro por Dios. A veces nosotros le exigimos a Dios que nos ayude y que nos resuelva nuestros problemas, porque tenemos derechos legales como cristianos. Señor, pero si yo te he servido como Asaf, en vano he lavado mis pies, en vano he cantado, en vano he estado en tu templo, en vano me he consagrado en santidad. Mira estos impíos cómo prosperan. Este demonio tenía el concepto de recibir de parte de Dios más elevado un método que a veces nosotros tenemos tan arcaico de pedir. Le rogaba a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuál es la expresión? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y nuevamente le rogaba mucho. ¿Cuánto le ruegas tú al Señor? ¿Mucho? ¿O con 2 minutos tiene el Señor para que sepa mi necesidad? Hoy en día ya no se le ruega a Dios mucho.
que no nos envíes fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos, y nuevamente los demonios le rogaron, todos los demonios, envíanos a los cerdos. Dios tiene un proyecto para nosotros que no tiene nada que ver con los demonios. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Podrá la fe que tú tienes en este momento salvarte? Los demonios también creen. Acuérdate de eso. Y no solamente creen, tiemblan. ¿Por qué tiemblan, hermanos? Porque conocen que Él es el Santo de Dios. Porque conocen que Él es el Hijo del Dios Altísimo, el Dios encarnado. Y nosotros, cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en nuestras actividades, cuando vivimos nuestra vida cotidiana, vivimos sin conocer realmente quién es Jesús. Jesús no está aquí, hermanos, en nuestras reuniones y se acaba las reuniones y se va Jesús. No. Dios ahora nos ha constituido a nosotros templo del Espíritu Santo para que habite su presencia permanentemente ahí. Y que nosotros, hermanos, que Dios haya depositado ese privilegio en nosotros, que Dios, hermanos, nos haya dado la gracia salvadora para que nosotros estemos con Él, como se cantaba en esta tarde, estar un día en las bodas del Cordero y gozarnos eternamente y para siempre con Él. Pero el desafío que tenemos hoy en día es, ¿podrá la fe que yo estoy profesando en este momento salvarme? Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y quiero mencionar precisamente al centurión de Capernaum, de ahí de Mateo capítulo 8. Solamente si pueden poner el verso 10 y el verso 11. Usted sabe que este centurión le dijo a Jesús, Jesús era un centurión romano, no era un judío, no era un israelita. Y le dice, Jesús, ve a sanar a mi siervo porque yace muy grave. Y Jesús le dijo, yo voy a ir y lo voy a sanar. Y el centurión le dice, mira, Señor, no te molestes en ir. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy también hombre de autoridad. Y le digo a este ve y va, y aquel viene y viene. El Señor se agrada de esa fe. Y dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y luego dice el verso 11. Capta muy bien esto, por favor. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. Mas los hijos del reino, ¿sabes quiénes son los hijos del reino, hermanos? Dice Jesús, a mí me desafía mucho esto y me conmovía también. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No hay pecado mayor que nosotros podamos cometer que decir que vivimos una vida como cristianos y no serlos. Vivir una vida hipócrita. Este hombre no era un judío. Se supone que ellos habían heredado la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y le dijo, Señor, di la palabra solamente. Hay tanta gente que ya no cree en Dios. Mucho menos le van a creer a Dios. Todo el mundo cree que hay Dios, pero creerle a Dios es un desafío para nosotros. Lo que el Señor Jesucristo quiso decir, muchos que se dicen que van a ser salvos, se van a ir al infierno. Y muchos que dicen
que no hay salvación para ellos, viven mejor que muchos cristianos. Amado hermano, esta palabra a mí me confronta, me desafía. Y yo evalúo mi fe, yo veo, hermanos, el panorama. El lunes pasado tuvimos una reunión de pastores y es el común denominador de todos. Hermanos, oren, la iglesia está muy desanimada. El fervor de los cristianos está opacado. Ya ni siquiera están luchando por evangelizar, están luchando por subsistir. Están perdiendo a sus hijos, están perdiendo a sus familias, negocian la palabra del Señor por cualquier cosa. Si no vivimos una fe que supere, hermanos, esto. Si no vivimos una fe comprometedora y apasionada con el Señor, tal vez caeremos en esta categoría. Los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Oh Señor, el Señor hace una pregunta ahí en Lucas capítulo 18, verso 8, y dice: os digo pues, hablando de aquellos que claman a Dios de día y de noche, hablando de aquellos que todavía tienen en su corazón una esperanza, que arde en su corazón un deseo, que arde en sus vidas todavía la fe de que Dios puede solucionarlo. Hablando de aquella viuda que fue a pedirle justicia a aquel juez injusto. Y el Señor les dice, o nos dice a nosotros en esta tarde: ¿no hará Dios justicia a ustedes? Si le concedió la petición a los demonios, hermanos, fue una oración contestada inmediata. El Señor les dijo: vayan. Ellos le rogaban que no los destruyera, que les concediera. Le rogaban para que se fueran a aquel hato de cerdos. Nosotros no queremos irnos con los cerdos, queremos irnos con Él. Los demonios no tienen esperanza, los demonios no tienen gracia de Dios. Tú tienes salvación, tu vida eterna. Jesucristo dio su vida por ti. Os digo que pronto les hará justicia. Y el Señor dice una pregunta: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Hallará fe en ti. Eso es lo que está diciendo Jesús en esta tarde. Oh, hermano, aférrate de Jesús. Aférrate de Jesús, por favor. Estamos luchando. Queremos llegar a su presencia. Queremos vivir una vida cristiana de una fe apasionada, Señor Jesús. Queremos vivir una vida cristiana legítima, no falsa. Hoy en día se ha cambiado, se ha vendido, se ha negociado la doctrina, los valores, los principios, por el éxito, por la fama, por el dinero, por el edificio.
no dañar el criterio de las personas. Oh Señor, para que cuando tú vengas encuentres fe en mí, encuentres ese fruto, encuentres ese resultado. Oh Santo Jesús, perdónanos, perdónanos, Señor, perdónanos. ¿Cómo es posible, Señor, que los demonios tengan un concepto más elevado de lo que tú eres? ¿Cómo es posible que los mismos demonios, Señor Jesús, tengan más respeto y más reverencia, más temor? ¿Cómo es posible que los demonios sepan, Señor Jesús, que tú escuchas, que tú atiendes, que tú respondes a las oraciones? Oh, Santo, oh, Santo Jesús, perdona a tu pueblo, danos pasión, danos ese fervor, vuélvenos a nuestro primer amor.